Tengo el honor de presentar hoy, que está con nosotros hoy aquí en Granada, Antonio Maillo. El micro. Bueno, qué alegría hay en Granada hoy, ¿eh? En primer lugar, quería pediros disculpas por ir con el sombrero, no es mi costumbre, no he llevado nunca sombrero, pero no me puede dar el sol directamente. Entonces, estoy con un tratamiento de quimio, como sabéis muchos de vosotros, y hay que cuidarse mucho. Pero es verdad que también la confluencia, es verdad que también todo este tipo de actos son vitamina que cura y que sana. No solo a las personas, sino también nosotros tenemos un compromiso, amigos y amigas. Tenemos un compromiso también desde Granada, que es sanar esta sociedad. Y nosotros y nosotras, lo que hemos decidido políticamente, en una decisión calada y llena de profunda honestidad política, es saber leer el momento que hay. Por eso, intentan instaurar el miedo, pero al miedo, ¿con qué debemos responder? Con mucha alegría. Al intento de entristecer un país, con mucho humor. ¿No? Quitarlo, si no me importa. Teniendo el sombrero no hay problema. Quitarlo. Con mucho humor, pero que no se me caiga el paraguas en la cabeza, porque entonces ya está la campaña hecha. Cuanto más miedo nos instauren o intenten instaurar, más alegría. A la tristeza, buen humor e ironía. Y sobre todo, hacer una reflexión. Pero os invocamos desde aquí, los que somos candidatos o los que no somos candidatos o candidatas, os invocamos a que hagáis campaña en estos días. Os apelamos a que el compromiso de aquí al 26 de junio sean muchos actos como este en vuestro entorno. A los que sois estudiantes, a las que sois estudiantes, en vuestro entorno y a vuestros compañeros y compañeras de clase. En vuestro entorno laboral, a los trabajadores y trabajadoras, a los que estáis buscando empleo. En vuestro entorno familiar, en vuestros vecinos y vecinas. Diego, en el Polígono Norte, no podemos permitir, como tú sabes, que vaya el PP otra vez a decirle y recordarle a la gente, en un acto de profunda indignidad, que le dan las ayudas y que por tanto tienen que devolverle el voto ni un día más, con ese insulto a la inteligencia de la gente. Porque mientras nosotros estamos aquí y reflexionamos, transmitimos alegría, fuerza, convicción, poder de convicción, otros están con la indignidad. Y tampoco vamos a permitir que el Partido Socialista se dedique a recordarle a los agricultores las ayudas como si las hubiera dado el Partido Socialista. O a quien ha tenido una vivienda como si hubiera sido una graciosa concesión del PSOE. No lo es. Por tanto, hay que decirle a la gente que los derechos conseguidos han sido derechos porque les pertenecía. Y cuidado, que el bipartidismo está organizado. No lo dejemos llevar por la euforia. Está bien saber que hay alegría, que hay fuerza, que hay que acumular apoyos. Hay que acumular más apoyos. Porque nuestro objetivo no es ser segundos. Nuestro objetivo es ganar. Ganar al Partido Popular. Que se le congele la sonrisa a Rajoy. Esa sonrisa tan fea y tan falsa que tiene. Ese es nuestro objetivo. ¿Sabéis por qué? Porque la congelación de su sonrisa es la extensión de la esperanza. Y por eso tenemos que organizarnos y estar atentos. Y hacer campaña todos. Y hacer campaña y decirle a la gente que queremos un gobierno de cambio real, no un gobierno en el que se vaya a quitar la reforma del PP, pero se mantenga la reforma del Partido Socialista que abrió la alfombra contra los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Decimos que vale la pena un gobierno, ¿sabéis por qué? Porque hay que derogar las dos reformas laborales, la del Partido Popular y la del Partido Socialista. ¿Y sabéis por qué? Porque mientras nosotras hablamos, los trabajadores y trabajadoras del sector de la hostelería en Granada, un sector que está creciendo, que está aumentando sus beneficios, que genera empleo, se niegan a firmar el convenio. Nuestra mayor solidaridad con las trabajadoras y trabajadores de la hostelería, porque la mejora y los beneficios de ese sector tienen mucha
causa en el trabajo que hacen, en un trabajo que por culpa de esas reformas laborales, y esta es la carne de esas leyes, por culpa de estas reformas laborales, están contratadas para 2 horas, ya lo sabéis, y trabajan 8. Les pagan a 6 euros, a 8 euros la cama de una habitación. Hay trabajadoras que tienen que ir con el ibuprofeno, que se tienen que chutar de calmantes, porque después de 5 años, el 60% de las trabajadoras con más de 40 años tienen dolores físicos. Y le están pagando miseria. ¿Estamos dispuestos a resignarnos? Esa es la pregunta que hay que hacerle a mucha gente. Hay que decirle a la gente la verdad. No hay condescendencia. Hay que hacer una reflexión honesta y decirle las consecuencias de los votos. Por eso nosotros decimos que cuidadito con diferenciar reformas laborales. La reforma laboral fue tan negativa, la del Partido Socialista como la del Partido Popular. Y vamos a derogar las dos el 27 de junio. Porque hay carne, hay piel y hay sufrimiento. Y lo afrontamos con alegría. Hablaba Ana de las dificultades del pago del agua, del pago de la luz, lo decía Diego también. Endesa, ¿cómo ha estafado a 400.000 familias andaluzas? Que sepamos. Eso significa a unas 50.000 familias de la provincia de Granada que nos hicieron una modificación al alza de los contadores de luz, de la parte fija. Y cuando los pillamos, le ha caído una obligación de devolver 20 millones de euros que nos estafaron. A mí también, por cierto. 20 millones de euros. Y abre un expediente de sanción la Junta de Andalucía y lo cierra. Y no hay sanción. Y se va de rosita. Y ahora dicen, ante la presión y el escándalo, que van a abrir otro. Pero ¿sabéis la trampa que tienen? Lo decía el otro día el consejero. Que van a abrir una instrucción y una sanción considerando una falta tipificada como leve. Estafar por 20 millones de euros es una falta tipificada como leve y un concejal como Bódalo está en la cárcel. ¿Ese es el país que queremos? ¿Ese es el país que queremos? Agua. Por eso, alegría y buen humor. Susana Díaz ha pasado de darme palmadita en el lomo a darme con el pie en la espinilla. Eso es buena señal, eso no es mala señal, porque sabe que hay peligro. Pero se equivocan. Susana Díaz y el Partido Socialista se equivocan. Se dedican a atacarnos a nosotros, que le vamos a arrebatar al Partido Popular escaños en cada provincia de Andalucía, y se ponen histéricos. Susana Díaz y el Partido Socialista no debe equivocarse, no debe espantarse, ni que su pánico sea que Unidos Podemos por Andalucía saque más votos. Lo que debería lamentarse es de que el Partido Popular mantuviera esos escaños. Yo le digo que no se equivoque de adversario, que no se equivoque, que no esté obsesionada con Unidos Podemos por Andalucía. Nosotros traemos aquí la esperanza, la ilusión y la convicción. Y el poder lo sabe. Por eso el IBEX 35 está actuando contra nosotros. Por eso necesitamos mucha integridad para aguantar las críticas que pueden venir esta semana y saberlas leer. Cuanto más crítica, más señal de que estamos no solo cerca del Veleta. El Veleta ya lo hemos alcanzado. Vamos a por el Mulhacén para ganar la punta mayor de Sierra Nevada, de Granada, de Andalucía. Queremos escalar y llegar al Mulhacén político, que es la Moncloa, a la mayor punta. No nos conformamos, pero os pedimos, Unidos Podemos, Unidos Podemos, Unidas Podemos, Unidos Podemos, Unidas Podemos. Por eso os apelamos a que convirtáis la energía concentrada, la buena energía, la alegría que tenemos aquí, en multiplicación de votos, como multiplicación política hemos dado en esta unión de fuerzas. Porque Unidos Podemos por Andalucía nos trasciende a Podemos, trasciende a Izquierda Unida, trasciende a los andalucistas por la izquierda y por la confluencia, trasciende a Equo, trasciende las mareas, multiplica esta suma, multiplica de gente que no se adscribe a ninguna organización, pero sí se siente identificada con esta respuesta que damos a una demanda, a un clamor popular. Y hemos dado esta respuesta para que cada uno cuando vote
Vote con quien se sienta más representado. Aquí no somos incompatibles. Aquel que quiera el mejor referente de cada uno de ellos, que se sienta cómodo. Eso es lo que hemos hecho. Responder a esa cohesión. Responder a una cohesión que tiene medidas para reconstruir este país. Que tiene que empezar por derogar esa maraña de normativa. La reforma laboral, la LOMCE, la ley Mordaza, la ley de privatización de la sanidad. Desmontarla. Pero después tenemos que seguir construyendo. Tenemos que construir un país decente. Un país en el que no gobierne una banda de ladrones, de gente que ha utilizado los recursos públicos para esquilmar nuestro país. Por eso, porque aspiramos a un país decente, nos unimos. Nos unimos porque es la fuerza multiplicadora. Y decirle a la gente que tenemos propuestas, claro que sí, que no solo se trata de derogar leyes, que cuando derogamos la LOMCE, al día siguiente sacamos una ley para blindar la educación pública. A Teresa y a mí, que nos apasiona la educación, que venimos de la enseñanza y volveremos a la enseñanza, ¿verdad, Tere? Eso le dijiste muy bien en el Parlamento este jueves a Susana Díaz. Vendremos de la enseñanza, hacemos nuestro servicio político y volveremos. Pero queremos con una ley que no sea la LOMCE. Una ley que blinde la enseñanza pública. ¿Sabéis por qué? Porque según tengamos el modelo educativo, así tendremos el modelo social. Si tenemos un modelo educativo de encuentro entre todos en los espacios públicos, tendremos un modelo social de encuentro en todos los espacios de la sociedad. Pero si tenemos un modelo de segregación en la que no se mezcla la gente, en la que la gente que puede pagarse una enseñanza privada no se ve en su vida con la gente trabajadora, con la clase trabajadora, tendremos una sociedad profundamente segregada. Por eso tenemos al día siguiente de paralizar los intentos de privatización que no les salió bien al gobierno del Partido Popular, una ley que garantice la sanidad pública, gratuita y universal. Porque queremos construir un país decente de iguales. Y en economía tenemos medidas, entre otras unas que le gusta poco a la banca pública, a esos que son los que tienen miedo. Quien ha perdido el desahucio, quien ha perdido una casa en desahucio no tiene miedo de nosotros, lo sabéis. Somos los que hemos perdido casas por desahucio. Quienes han sido despedidos de su trabajo no tienen miedo de nosotros. Somos quienes hemos sido despedidos del trabajo. Quienes aspiran a dar a la sociedad, a través de sus conocimientos, su estudio, su esfuerzo universitario o en formación profesional, y se tienen que ir al exilio, no son nuestros enemigos ni tienen miedo de nosotros, al contrario, tienen la esperanza depositada en nosotros. Los jóvenes y las jóvenes de Andalucía tienen la esperanza de que después del esfuerzo de estudio no tengan que irse al Reino Unido, a Alemania o a Francia a devolver ese esfuerzo. Quieren quedarse en Granada, en Andalucía, en España, y saben que con Unidos Podemos lo hacemos. Por eso hago una apelación a los mayores, hago una apelación a las personas mayores que deben reflexionar sobre qué fuerza política, qué gobierno necesita nuestro país para el futuro de sus hijos y sobre todo para el futuro de sus nietos. Y les tenemos que decir que no vale el miedo que infunde el Partido Popular y el Partido Socialista sobre las pensiones. Con su gobierno es con quien están amenazadas las pensiones. Nosotros garantizamos no solo las pensiones públicas, garantizamos la subida de los mínimos de pensiones para vivir con dignidad. Pero que hagan una reflexión de la necesidad en este momento histórico del voto para el futuro, del voto para el futuro de sus hijos y el futuro de sus nietos y nietas. Y por tanto, que todas esas personas mayores que hasta ahora se han sentido condicionadas a votar al Partido Popular y al Partido Socialista saben que tienen una herramienta electoral formidable que les defenderá a ellos en su dignidad de pensiones, pero defenderá también a sus hijos y a sus hijas en el mantenimiento de sus empleos y defenderá a sus nietos y sus nietas en la búsqueda y en la creación de una esperanza para este país. Por eso necesitamos hacer una reflexión también con ellos, porque con ellos también necesitamos. Esto es un pacto intergeneracional. Desde los 18 hasta los 95 años, todo el mundo a votar a Unidos Podemos por Andalucía. Y en Granada. En Granada para recuperar, primero, la dignidad de los trabajadores de la hostelería, que tienen que participar de la mejora de los ingresos de ese sector, pero también de otros. Hemos asistido mudos a la desertificación. Bueno, no mudos. Muchos hemos mantenido esa bandera en momentos muy complicados, que era la de resistirse a los cantos de sirena de que el futuro de Andalucía era camarero y hoteles. No solo eso, que también un sector importante, pero no puede ser determinante. Pero hemos asistido al desierto industrial. Y ahora se habla mucho de los ERE.
Y tendremos que seguir escuchando el escándalo de los ERE, el uso de los dineros públicos para mantener a 4 golfos, el uso de los dineros públicos para tener la paz social controlada. Pero nunca perdonaremos, eso lo dirán los jueces. No vamos a entrar en ese debate. Y además defendemos la presunción de inocencia en este Estado de Derecho, porque aquí se defendió en los años 80 con la transición la presunción de inocencia. No entramos en el debate jurídico, pero sí entramos en el debate político. Y en ese debate político lo tenemos claro. El Partido Socialista tuvo la responsabilidad de, en lugar de tener un gobierno que defendiera la industria en Andalucía, dedicarse a resignarse al desierto industrial en que nos hemos convertido y utilizar los recursos públicos para garantizar la paz social. Y encima, presuntamente, de manera ilegal. Eso es de lo que no tienen perdón. De haberse resignado a que se perdiera la industria en nuestra tierra. De haberse resignado a que nos convirtamos en una economía de servicio que es absolutamente voluble. De eso no tienen perdón. Por eso si hubiera una banca pública, y decimos banca pública, eso que no le gusta a los banqueros, que se reparte entre botín y fainé más de la mitad de las condiciones crediticias de este país, es decir, que dominan la economía de este país, deciden a quién se le da el crédito, si a la cooperativa de pueblo o a un especulador. Defendemos una banca pública y ¿sabéis por qué? Lo voy a poner con un ejemplo muy granadino, muy doloroso, por cierto. Una empresa de Guadix, Eocen, de aerogeneradores, exportadora, en una vanguardia industrial, con más de 100 trabajadores y trabajadoras, con garantía de carga de trabajo. ¿Qué le faltó? Financiación. No hubo un gobierno que financiara las necesidades que tenía la empresa. No había instrumento financiero de una banca pública que se decida y establezca las prioridades en torno a la industria y en torno a las empresas que sí crean empleo. Y se cerró. Nosotros no queremos más casos Eocen, ni en Guadix, ni en Granada, ni en Andalucía. Queremos un instrumento financiero de aquellos que generan riqueza, que generan empleo, que contratan con dignidad para construir una economía productiva y sostenible. En eso tenemos. Por eso termino como empecé. En Granada, con este sol, que lejos de molestarnos, nos da energía, nos da fuerza. Miradme cómo estoy, como una moto. Y no me he dado cuenta. No me he dado cuenta, me empieza a emocionar y ya se me acaba el tiempo. Ya me he pasado un poco, ¿no? ¿No? Bueno, fuera de broma. Lo que sí digo es que debemos hacer metafórico y convertir en realidad nuestras aspiraciones y sueños. Os aconsejo una cosa. Ve el spot publicitario de Unidos Podemos. Quien no llore es porque no tiene corazón. ¿Y sabéis por qué? Porque es un mensaje emocionante. ¿Sabéis cuál? De la gente que, de forma discreta, sin decir nada, están expectantes ante los resultados. Y es una escena emocionante porque alguien que no se atreve a decir si somos los que hemos ganado o no, le pregunta a una taxista, ¿han ganado los de siempre? Y le responde la taxista, los de siempre esta vez no han ganado. Han ganado Unidos y Unidas Podemos. Amigos y amigas, que convirtamos esa aspiración en realidad el 26 de junio. Que hagáis campaña con vuestras familias, con vuestros compañeros de trabajo, con vuestras amigas. Vamos adelante, vamos a ganar. ¿Y sabéis por qué vamos a ganar? Porque esta suma multiplicadora también tiene un potencial. Tiene un potencial en una persona en la que me reconozco totalmente. Igual que se ha producido esa confluencia social en estos años, porque somos las que nos hemos movilizado a lo largo de estos años, cuando había un desahucio, cuando había que parar reformas laborales, cuando había que parar despidos, cuando había que hacer huelgas, cuando nos negábamos a que la sanidad se privatizara y fuera un negocio de unos cuantos, cuando nos negamos a que nuestra educación fuera segregadora, ahí estábamos todos. Dimos un paso, que ha sido convertir en un instrumento electoral lo que era ya una cohesión y una confluencia social. Pero también en ese camino nos hemos encontrado mucha gente, en el camino de la política. Yo con Teresa me he encontrado en el Parlamento. No es a lo mejor el espacio que más nos gusta. Decimos los dos que es un poquito aburrido, lento, cansino, burocrático. Tenemos que darle más fuerza. Pero lo hemos reconocido ¿en qué? En que, como ella dice muchas veces, hablamos el mismo lenguaje. Y frente a ese intento de liturgia entre el PSOE y el PP, la fuerza de la calle. Y en Teresa, una mujer extraordinariamente honesta, decente políticamente, decente personalmente, de las que son imprescindibles. Y nos hemos reconocido en la coincidencia, y nos hemos reconocido en la necesidad de dar respuesta a lo que es un clamor popular. Y nos hemos reconocido también en la forma,
porque me apasiona. Una mujer como ella, como yo le digo, telúrica, de la tierra, de las entrañas, que hace piel del mensaje político, que lo vincula emocionalmente, porque también de las emociones forman parte de este nuevo país que tenemos que construir. Las emociones también hay que reivindicarlas frente a esa política tan dura, esa política tan árida, tan fría, tan calculadora, tan lejana a las emociones humanas. Por eso hay que reivindicar las emociones. Y en Teresa, y ahora la vais a escuchar, por si, aunque la habréis escuchado muchas más veces, en Teresa está esa fuerza surgida de algo que nos une, surgida de una ética de la convicción, que nos movemos por convicciones, que no por sillones, que estamos aquí para intentar cambiar las cosas, y si no podemos, pues ya nos mandarán a otros, que lucharán por nosotros y nosotros volveremos a la escuela. Por eso, para mí, esto no es solo un cambio de política, es también un cambio de los que hacemos política. Y muchos de los que estáis aquí, os tocará en algún momento subiros aquí donde estamos nosotros y tendréis que hacerlo. Porque os tocará asumir esa responsabilidad, pero con un espíritu de servicio, de integridad, que necesitaremos, y mucho para resistir a las presiones del poder. Que el poder no está solo en Moncloa, que el poder está en los puestos de los consejos de administración de las grandes empresas, en el IBEX 35, en las fuerzas invisibles que no salen en la tele, pero llaman al teléfono y deciden las normas que se van a publicar. En los Florentino Pérez, en los Fainé, en los Francisco González, en los Botín. Ahí también. Y tendremos que tener integridad, ¿para qué? Para resistir a sus presiones. Para aquellos que piensan que aunque ganemos, tendremos que adaptarnos a su poder. Pues no. Y con Teresa Rodríguez, ¿qué tenemos? Garantía de que va a ser que no. Y estaré contigo, Teresa, el 26 de junio y después, para crear en Andalucía la fuerza del cambio que necesitaremos después de ganar el gobierno de España. Un abrazo. ¡Viva Andalucía! Un abrazo enorme a los amigos, a los compañeros, a los discípulos, a los admiradores de José Luis Serrano, una de las voces más brillantes que hemos tenido en el Parlamento de Andalucía. ¡Viva José Luis! Te queremos donde estés, querido José Luis Serrano. Un abrazo, Teresa. Eres grande. Unida podemos, unida podemos, unida podemos.